a tener horario de empleado. Mamá, ¿sabes qué? Te quiero regalar un pasaje. Para donde tú quieras, pero necesito que te vayas lo antes posible de esta casa. Ay, momentito, ¿qué es lo que me estás tratando de decir? Que no te quiero metida acá. Hijo, por favor, ¿cuál es el problema? No El entiendo. problema es que lo que pasó anoche con Rocío no puede volver a pasar, no puede volver a repetirse eso. Momentito, así que ahora yo soy la culpable de que Rocío se haya tomado una copa. Yo no estoy en la Por favor, comedia. si Rocío es una mujer grande. Hay una tele prendida acá. Necesito que te vayas, por favor. Diego, por favor. Hola, Carol. ¿Cómo está ahí? Cata, eres tan bella. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Tiempo. Hola, Caro. Aquí esperando al profe. Hola, José, ¿cómo está ahí? Bien, encerrado. Igual que todos. Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, profe. ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien y Bien. usted? Bien. Bien, pues aquí escapando del coronavirus todavía. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a ver esta clase de gramática diacrónica todos los días martes, ¿cierto? A las 4 de la tarde. Así es. No se olvida cuando van entrando y colocando presente en el chat, no se olviden, ¿no? Bueno, nosotros trataremos de ir pausadamente desarrollando nuestro programa. De las unidades que ya le envié del programa, vamos a ver solamente uno que se refiere al vocalismo. Y eso lo vamos a dividir como en 3 partes. Y respecto a la segunda unidad del consonantismo, veremos algo a propósito del vocalismo, algunas cosas. Pero sucintamente vamos a ver solamente una unidad completa. Bien, ustedes saben que este curso se llama... otra idea primero. Cuando usted quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta, enciendan el micrófono y me hacen la pregunta, no por chat, sino por así oralmente, con el micrófono. Y después lo apagan para que no haya acoplamiento de sonido. Y ahí entonces yo respondo de inmediato, entonces no tengo que moverme en 2 planos, en chat y la clase. Bueno, yo decía que esta asignatura se llama Gramática Diacrónica del Español, ¿cierto? Esta asignatura tiene importancia en el perfil del profesor de castellano, porque ustedes saben que el profesor de castellano es un profesional que conoce la estructura y la historia de su lengua materna, del español, y también conoce los valores que se manifiestan en su literatura. Y justamente esta asignatura se inscribe en ese ámbito de ese perfil histórico, de conocer la historia de la lengua, la historia del español. La palabra diacrónico, diacronía, viene del griego. Dia significa a través de y crono significa tiempo, o sea, a través del tiempo. Por lo tanto, se estudia el cambio lingüístico a través de la historia, a través del tiempo. Partiendo del latín clásico, pasamos al latín vulgar y luego romance español, pensando a partir del siglo XII en adelante, siglo XII, siglo XV. Es importante también que ustedes consideren estos 3 hitos de nuestra gramática diacrónica. Con respecto a las evaluaciones, les quiero decir que la primera prueba la vamos a tener el día 2 de junio, día martes, tal como hoy día, a las 16, de 16 a 18 horas, y va a comprender el vocalismo general, vale decir lo que es las vocales latín clásico, latín vulgar y romance español, pero en cuanto también considerando ejercicios de vocales. Luego, el día 23 de junio, también un día martes, tendremos el control de lectura, que corresponde a unas 8 o 9 páginas que yo le envié sobre una reseña histórica del español. Y el día 21 de julio, del 7º mes, también día martes a las 16 horas, tendremos la segunda parte del vocalismo, que comprende la yod y el vau.
Serían las 3 notas. Bien. No sé si tiene alguna consulta con respecto a estas cosas generales. Yo tengo una consulta, profe. Ya, ¿Se dígame. escucha? Sí, sí se escucha. Es que a mí en el aula no me sale nada. No escucho nada. No se escucha en este momento. La compañera dice que en el Eh, aula no le sale Claro, yo le envié a usted un link para entrar a esta clase. Les envié un link donde entran con esas claves. bueno, igual, si no me sale nada, lo puedo pedir a los demás. Si quieren. Claro, pero mire, terminando la clase, yo después este video lo mando lo subo a YouTube. Y también ya le envié el link para entrar al YouTube. Por lo tanto, después pueden entonces ver completamente la clase a través de ello. Bien, Ok. perfecto. Entonces ahora vamos a compartir la pantalla. Ya. Ahí entonces tenemos la primera unidad, la primera parte de la primera unidad, que se refiere a la evolución del vocalismo en general. Evolución del vocalismo del español. Veamos en primer término el vocalismo del latín clásico. Esa LC significa el latín clásico. Corresponde al latín que se usaba en la literatura, era un latín solemne. Entre los autores. Entonces, el primer punto que tenemos que ver con respecto a esto es que en el latín clásico se da una oposición de cantidad vocálica. La cantidad significa la duración de las vocales. Por ejemplo, una vocal que dure más en el tiempo, una vocal larga, o una vocal que dure menos, una vocal breve. Perdón. Bien, entonces se da una oposición de cantidad vocálica, ¿cierto? Bien, la cantidad vocálica es un rasgo distintivo. Es un rasgo distintivo. Eso significa que es un rasgo fonológico. Es decir, si uso uno u otro, una vocal larga o una vocal breve, eso conlleva cambio de significado de la palabra. Como por ejemplo, si yo digo la palabra populus, esa rayita, ese trazo sobre la O indica que la O es larga. Y esta O con ese signo significa que la O es breve. Entonces, esto constituye un rasgo fonológico, porque si yo digo una O larga, populus, esta palabra significa álamo. En cambio, si digo una O, pronuncio con una O breve, populus, significa pueblo. Otro ejemplo, podría ser una A larga, malum frente a malum. Esta significa manzana y el mal. Entonces, ven, conlleva cambio de significado. Por eso que se dice que la cantidad vocálica constituye un rasgo fonológico, un rasgo distintivo. ¿Cuántas son las vocales en latín clásico? Son 10. 5 vocales largas y 5 vocales breves. 5 vocales largas y 5 vocales breves.
Ubiquemos estas vocales en el triángulo que ustedes solamente estudiarán después en fonología del español, el triángulo de Hellbach. Hellbach es un autor alemán. En el año 1871 él diagramó un triángulo sobre el cual apoyó las vocales, empezando del latín o del alemán o del español. ¿Cuál sería entonces este triángulo? Ahí está. Y luego ubicamos las vocales. Estas vocales, el orden está establecido. Yo no puedo cambiar, por ejemplo, poner la E arriba, la I abajo, no. Esto significa que la A es una vocal abierta. Es una vocal abierta. Está en el vértice inferior del triángulo. Estas vocales están, y aquí suponiendo que está en la parte dura del paladar, están en la zona anterior, en el paladar duro. Hacia esa dirección se dirigen estas vocales. También se llaman vocales palatales. Y aquí atrás tenemos el velo del paladar. El velo del paladar, la úvula también como se llama, o como los niños dicen, la campanilla, ¿no es cierto? Entonces, estas vocales orientadas hacia el velo paladar se llaman vocales velares o de la serie posterior. Estas vocales que están en el medio son de abertura media. Estas son de abertura mínima. Bien, entonces aquí tenemos las 10 vocales del latín clásico. Tenemos una A breve, una A larga, una E breve, E larga, I breve, I larga. La serie posterior, O breve, O larga, U breve, U larga. Esas son entonces las 10 vocales del latín clásico. Ahora, ¿cómo evolucionó este cuadro vocálico del latín clásico al latín vulgar? Primero tenemos que decir que entre el latín clásico y el latín vulgar se da una oposición de cantidad y timbre. La cantidad se relaciona con el latín clásico, el timbre con el latín vulgar. La cantidad tiene que ver con la duración de la vocal. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos vocales largas y breves. Y el timbre, que se relaciona con el latín vulgar, tiene que ver con la abertura, o apertura también se dice. De acuerdo a ello, hay vocales cerradas y vocales abiertas. Entonces se da una oposición entre el latín clásico y el latín vulgar. En efecto, las vocales largas y breves del latín clásico corresponden o equivalen en latín vulgar a vocales cerradas y abiertas, respectivamente. Es decir, las vocales largas corresponden, las vocales largas en latín clásico corresponden a vocales cerradas en latín vulgar. Las vocales breves del latín clásico corresponden a vocales abiertas en el latín vulgar. Me demoro un poquito para que puedan ir tomando nota. Bien. Idealmente, las 5 vocales largas equivaldrán a 5 vocales cerradas y las 5 vocales breves del latín clásico equivaldrán a 5 vocales abiertas en el latín vulgar. Esto idealmente, ubiquémoslo en el triángulo de Hellbach. La vocal breve del latín clásico corresponde a una vocal, esta A, a una vocal abierta. Ese signo sobre la A, como una coma al revés, se indica abierta. La A larga del latín clásico corresponde en latín vulgar a una O cerrada. Se marca con un punto debajo de la vocal, una A cerrada. Y así, la E breve corresponde a una E abierta, la E larga a una E cerrada, la I breve a una I abierta, la I larga a una I cerrada. La O breve corresponde en latín vulgar a una O abierta, la O larga a una O cerrada, la U breve a una U abierta y la U
larga a una U cerrada. Esto idealmente, porque en la práctica las vocales se van a confundir algunas y por lo tanto en vez de 10 vocales que había en latín clásico, en latín vulgar quedarán solamente 7, porque se van a confundir algunas vocales. ¿Cuáles son las vocales que se van a confundir? En primer lugar, las dos vocales A, la A abierta y la A cerrada se confunden en una A, sin rasgo de cerrada o abierta. Se llama en este caso una A neta, que no es ni abierta ni cerrada. Entonces hay una confusión de ambas vocales, por lo tanto ya se pierde una vocal. ¿Cuál otra se pierde? La E cerrada, que está próxima a una I, y la I abierta, que está próxima a una E, se confunden en una E cerrada. Entonces la que se va a perder aquí en el fondo va a ser la I abierta, que se va a confundir con una E cerrada. Es como cuando a un niño le preguntan en español, así nuestro, dice, ¿estudiaste? Y en vez de decir sí con I, dice se, o sea, con una E, con una E, se. O sea que en vez de decir I, sí, dice se, una especie de E. Entonces ahí vemos cómo se va cerrando la vocal. Entonces la I abierta en el fondo se pierde y queda E. Ahí se pierde otra vocal. Y en tercer lugar, la O cerrada, que está próxima a la U, y la U abierta, que está próxima a una O, se confunde en una O cerrada. Por lo tanto, lo que se va a perder va a ser siempre la U abierta, porque se va a confundir con una O cerrada. Por lo tanto, hay 3 vocales menos. De las 10 del latín clásico, en la práctica van a quedar solamente 7 vocales. Y estas son las vocales básicas del latín vulgar, de la cual derivan todo el vocalismo en las diferentes lenguas romances. Entonces, ¿cómo queda el Gracias, que le vaya vocalismo? bien. ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Recuerden cuando hagan la consulta, activen el micrófono y de lo contrario después lo apagan porque se nos acoplan los sonidos. Ya. Ahí entonces tenemos las 7 vocales del latín vulgar ubicadas en el triángulo de Hellbach. Una A, una E abierta, una E cerrada, una I cerrada. Una O abierta, O cerrada, U cerrada. Bien, ahora estas 7 vocales del latín vulgar, ¿cómo se transforman? ¿Cómo cambian al romance español? ¿Cómo evolucionan las 7 vocales del latín vulgar al romance español? Cuando decimos romance español, decimos romance español por recordar que se trata de una lengua que deriva del latín vulgar. Del latín vulgar. Alguien puede decir del español así nomás, es lo mismo, es lo mismo. Así que solamente decimos romance español para enfatizar el aspecto de que el español deriva del latín. Bien, para saber cómo evoluciona este cuadro vocálico del latín vulgar al romance español, hay que considerar los siguientes aspectos. El acento y la posición de la vocal. De acuerdo al acento, la vocal puede ser tónica o bien átona. Y de acuerdo a la posición y respecto de las átonas, tenemos vocal inicial, vocal final y vocal intertónica, que puede ser protónica,
la que está antes de la tónica, y la vocal postónica, la que está después. Entonces la posición solamente tiene que ver con las vocales átonas. Nunca se habla de posición en las vocales tónicas. De acuerdo, ahí tenemos un resumen. De acuerdo a la vocal tónica, las 7 vocales del latín vulgar se transforman en romance español en 5 vocales y 2 diptongos. Enseguida vamos a ver cuáles son esos. De acuerdo a la posición, la vocal átona inicial, las 7 vocales se transforman en 5. Las 7 vocales en latín vulgar se transforman en 5 vocales en español. Como vocal final quedan reducidas a 3. Y como vocal protónica queda una, y como postónica se pierden todas. Veamos el detalle de este cuadro con cada una de estas clases de vocales. Ahí tenemos la vocal tónica, latín vulgar, las 7 vocales y cómo quedan reducidas. Este signo significa en qué se convierten, en qué se transforman. Entonces la A va a quedar en romance español una A. La E tónica abierta se va a diptongar en Y. Por ejemplo, piensa usted la palabra terra, en latín terram, terra, esa va a ser una E tónica abierta y en español va a diptongar en Y, entonces queda tierra, terra, tierra. Esto se relaciona fundamentalmente a algunos verbos irregulares que diptongan todas las vocales tónica E y O, diptongan en Y o en W. Hay verbos, por ejemplo, pensar, en latín pensare, penso va a quedar pienso, solamente las tónicas, piensas, piensa. Pensamos y no pensamos porque la E es átona y no diptonga, solamente las tónicas diptongan. Entonces diptongan en Y. Pensamos, pensáis y piensan, ¿cierto? Bueno, eso cuando veremos los ejercicios les voy a recordar eso con respecto a los verbos irregulares que diptongan en su forma fuerte todas esas vocales en Y o en W. La E cerrada queda E en romance español y la I cerrada en I. La O abierta, cuando es tónica abierta, diptonga primeramente en GO, pero el dialecto castellano muy pronto evolucionó a UE, cosa que en otras lenguas mantiene todavía este diptongo UO. Por ejemplo, el italiano, bueno, por ejemplo, decimos bonum, bueno, el italiano, bono, todavía mantiene hasta el día de hoy ese diptongo. El español muy pronto evolucionó a UE. La O cerrada queda O y la U cerrada queda U. Así entonces quedan las 7 vocales del latín vulgar en romance español cuando la vocal es tónica. Entonces quedan 5 vocales A, E, I, O, U y 2 diptongos, IE y UE. Cuando es átona inicial, ¿cómo quedan las vocales? Las 7 vocales en latín vulgar y el romance español. Entonces tenemos la A, quedó en romance como A. Y estas dos se confunden, ¿cierto? Si ustedes están haciendo esto en una hoja, en un papel, pueden hacer esto como enmarcarlo así, ¿cierto? Un globo, ¿sí? Estas dos vocales se confunden en una E. La I cerrada queda I. Estas dos vocales se confunden ambas en O. Y la U cerrada queda U. ¿Cuál es la diferencia entre la vocal átona inicial con respecto a la vocal tónica? Que las tónicas tienen las 5 vocales más 2 diptongos. Esta que diptonga en Y y esta en UO, UE. En cambio, cuando es átona, no hay diptongo. Por eso cuando decimos pensamos, pensáis, esa E, pensamos es átona, entonces no diptonga. Pensáis, lo mismo. Pero pienso, penso, latín penso, la E es tónica abierta, diptongo, pienso. Entonces es la diferencia. Entonces, como vocal átona inicial, no hay diptongo, solamente las 5 vocales.
como vocal átona final. De las 7 vocales del latín vulgar, quedan solamente 3. Quedan 3. Por lo tanto, usted puede marcar así, hacer un globito así, tomar todas estas vocales de la serie anterior, todas estas, E abierta, E cerrada, I cerrada, todas van a quedar E. Lo mismo acá. La O abierta, O cerrada y U cerrada, todas estas, así, van a quedar todas en O. Entonces quedan solamente 3 vocales. A, E, I, O. En español quedan algunas palabras como en latín terminado en U. Unas pocas por ahí, pero son palabras cultas o semicultas. O sea, por presión culta a veces se mantiene la U. Por ejemplo, dicen espíritu, tribu, ímpetu. Se mantiene como el latín. Y no dio como el italiano, por ejemplo, spirito. No, en el español lo mantuvo, por presión culta. Probablemente cuando se hablaba en latín aún, la gente, porque quien ejerce la presión culta son las universidades, las escuelas y la iglesia que hablaba en latín aquellos años. Entonces mucha gente solamente iba a las iglesias y rezaban en latín, entonces decían espíritu en latín. Entonces eso presionó para que la U se mantuviera como el latín y no cambiara, que es lo normal, a una O. ¿No? Pues se dice que son formas semiculta o culta. Ya veremos qué es una y qué es la otra, cuándo es culta y cuándo es semiculta. Entonces hay excepciones como ímpetu, tribu, espíritu. Entonces, en general, las 7 vocales del latín vulgar quedan reducidas a 3, A, E y O. Profe, ¿Sí? ¿qué significaba la sigla RE? Romance español. RE, romance español. Latín vulgar y el romance español. Bien, vocales intertónicas. Las intertónicas. Inter significa entre. Tenemos en lugar la protónica. A ver, antes de eso, un pequeño ejercicio para ver cuándo es la vocal es tónica, cuándo es átona inicial, cuándo es átona final, cuándo es protónica y cuándo es postónica. Ya, por ejemplo, yo digo la palabra máquina. Máquina. Ahí hay 3 vocales, ¿no es cierto? ¿Cuál será la vocal tónica? Díganme ustedes, ¿cuál es la vocal tónica? Máquina. A, La primera, ¿no es la, cierto? La primera, claro, eso. Y la última, ¿cuál será? Será una vocal final, ¿no es cierto? Final. Y la I, máquina, está al interior. Está después de la primera A, que es la tónica. Esa se llama una postónica, ¿no es cierto? La I, postónica. Ya, a ver un ejemplo que comprenda todas. La palabra glosemática, que significa lingüística, ¿no? Para el estructuralismo de Jemsler, un lingüista propio de esta escuela, en vez de decir lingüística, él decía la glosemática. Glosemática. ¿Cuál es la tónica? la A. La A, ¿no es cierto? Glosemática. Ahí tenemos la A. Eso. Y las otras, tenemos la primera vocal, glo, la primera O, es una vocal, la primera, una vocal inicial, ¿no es cierto? Inicial. Glo, C, después hay una E. Esa E está antes de la tónica. Esa vocal se llama protónica. Protónica, está antes de la tónica. Glosemati, esa I está después de la tónica. Se llama postónica. Y la última, glosemática, la A es la vocal final. Para que haya vocal protónica o postónica, tiene que haber más de una vocal. Porque si yo digo, por ejemplo, digo casa, la primera A es la tónica. Y yo no puedo decir que la última A sea, por ejemplo, una postónica que está después de la tónica. No, se llama vocal final. ¿No es cierto? Para que haya una postónica o una protónica, tiene que haber más de una vocal. Si digo casita, no. Tampoco nos sirve ese ejemplo porque la tónica es la I, ¿cierto? Y tengo una inicial y una final, ¿cierto? Por ejemplo, el caso que puse recién de glosemática. Entonces ahí está claro el ejemplo cuando
Tiene que haber postónica, tiene que haber más de una vocal. Si hay solamente una ante la tónica, esa vocal siempre es inicial. Si hay solamente una vocal después de la tónica, esa es la final. No se puede decir postónica porque está después de la tónica, ¿no? Tiene que haber dos vocales para que una sea postónica y otra la final. O dos ante la tónica para que haya una protónica y una inicial. Entonces hay solamente una vocal antes o después de la tónica, esa vocal es inicial o final simplemente. Bien. Entonces, como vocal protónica, de las 7 vocales queda solamente una, la vocal A. Y además se pierden todas. Como vocal postónica, de las 7 vocales se pierden todas, incluyendo la A. No queda ninguna. Esto es el cuadro general, ¿no es cierto? El vocalismo general de latín clásico, latín vulgar y romance español. Nosotros, ¿qué tendríamos que empezar a hacer después? Empezar a estudiar cada una de ellas. Vamos a empezar por las vocales tónicas y vamos a hacer ejercicio con una palabra latina y aplicar esto del vocalismo, y seguramente vamos a hacer algo de consonantismo también para poder dar con el resultado final de la palabra. Así como estas clases son breves, tenemos poco tiempo y nos quedan unos minutos para que me hagan algunas consultas. En el entendido que, que la próxima clase ya empezamos con las vocales tónicas con ejercicios. Ahí veremos los ejercicios, los seguiremos de un manual de gramática histórica de Ramón Menéndez Pidal, que está en la bibliografía. ¿Alguna consulta antes que termine esta mini clase, que son así breves, por el tiempo que disponemos? Son máximo 40 minutos. Consulta, ¿sabes? ¿Les quedó claro? Sí. Más o menos. Profe. Sí, dígame. Sí, profe. Todo claro hasta ahora. Ya, qué bueno. Bueno, en realidad la gramática de crónica es relativamente sencilla, porque hay que ser bien pausadamente explicando después con los ejercicios, paso por paso. Cuando hagamos pruebas, este es un dato importante, yo no les voy a poder preguntar las mismas palabras vistas en estas clases, porque es cosa de mirar y escribir nomás. Pues. Entonces las palabras van a ser equivalentes, van a ser unas palabras distintas, pero parecidas a las que hemos visto acá, en que se aplique la materia de vocalismo y también los elementos de consonantismo que sean semejantes. Como ustedes generalmente hacen las pruebas con apuntes, con a la vista, eso es lo que pasa normalmente, entonces van a poder en un plazo de 2 horas de reloj poder dar con un listado de palabras, con el resultado final y algunas preguntas de vocalismo y de consonantismo, pero de materia solamente explicada, que sean ejemplos equivalentes. ¿Cierto? Esa es la forma que tenemos que hacer, porque no puedo preguntarle las mismas palabras, porque es cosa de mirar y escribir nomás, pues no sería lo adecuado. Bien, ¿alguna consulta? Entonces, en la próxima clase empezamos con los ejercicios con vocal tónica. ¿No? Para ello, les pido que ustedes lean esta materia, traten de estudiar, especialmente lo relativo a la vocal tónica. Las 7 vocales del latín vulgar, cómo se reducen al latín, al romance español, y ver todo el simbolismo, la rayita que significa, el signo menos arriba, el punto abajo, la coma al revés, que tengan claridad de qué significa eso, y en qué latín se da, por si clásico o latín vulgar. Eso. No sé si se pusieron presentes ustedes en esta sesión. Sí. Sí, ahí está, ahí lo estoy viendo. ¿Eh? Sí. Bien, pues gusto haberlos visto otra vez. Nos veremos entonces el próximo martes. Esto lo voy a subir un rato más a YouTube, por si acaso alguien no pudo asistir, para que tenga la misma clase, igual que el resto. ¿eh? Aquí estoy viendo en el chat, tengo a todos presentes acá. Bien, si no hay más consultas, nos vemos en la próxima sesión. Pues. Ya. Muchas gracias, profesor. Gracias a Que ustedes. esté bien. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe, que esté bien. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Igualmente, gracias. Profe, chao. Se fue.
No, no se puede. Está bien.